Programa de nuestra hermana conferencista Becky Ortega, Conexión Cristiana Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM, Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Vamos a orar para que Dios sea el que habla a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de esta programación, Señor. Que solo hablemos tus palabras, Señor, porque tus palabras son espíritu, son verdad y son vida. Señor, bendice a todo tu pueblo que te ama en espíritu y en verdad. Gracias por los alimentos que has puesto sobre nuestra mesa. Gracias porque tenemos un techo donde descansar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides, que nos guardes, que nos bendigas, que nos protejas, Señor. Háblanos a través de un canto, de una oración, de un testimonio y de tu palabra, Señor. Tú siempre estás hablando con nosotros, siempre estás en comunicación con nosotros. Gracias te damos porque eres bueno, tú eres fiel. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el verdadero, el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. A ti damos gracias, a ti te bendecimos, te glorificamos, rendimos adoración y alabanza. Desde el principio, Señor, del siglo, tú eres Dios. Gracias, Señor, eternamente y para siempre. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a compartir un tema muy interesante y nuestro tema de hoy se titula El engaño trae destrucción y muerte. Y nuestro texto central se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. Vamos a leer así para honra y gloria de Dios Todopoderoso. Si tienes una pluma, una libreta, tu Biblia, para que puedas corroborar los textos o hacer alguna anotación que sirva para tu edificación cristiana, para tu crecimiento espiritual. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros al compartir la palabra de Dios no estamos agradando a nadie ni quedando bien con nadie, sino estamos predicando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque ese mandamiento nos dio Él. Dijo: id y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere ya es condenado. Amén. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente vamos a definir qué es engaño. Engaño significa afirmar una falsedad o una mentira con un propósito deliberado de hacer caer al otro en el error.
Voy a repetir qué significa engaño. Engaño es afirmar una falsedad o una mentira con un propósito deliberado de hacer caer al otro en el error, enredar a alguien o burlarse de él. El engaño es la acción y efecto de engañar, inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de la verdad. Estas son algunas definiciones de lo que es el engaño. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo que podían comer de todos los árboles frutales que había en el huerto del Edén, menos del que estaba en medio del huerto, que era el árbol del bien y del mal. Y la primera persona que el diablo engañó fue a Eva. En Génesis 3:13, Jehová Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, la serpiente me engañó. Es decir, la serpiente le dijo una mentira, la sacó de la verdad y la engañó. Y comí. La consecuencia del engaño fue que Dios lo sacó del paraíso, del huerto del Edén, y le dijo que la mujer daría a luz con dolor y que el hombre comería con el sudor de su rostro. Amén. Entonces también vemos que otro que engañó a su padre fue Jacob en Génesis 27, 1 al 41. Lee, Brendita, porque aquí con la palabra de Dios hablamos lo que decimos. Amén. No es que traiga yo una doctrina o una filosofía o una ideología, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya fue escrita. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Y en Apocalipsis dice, ay de aquel que le añada o le quite palabras a la Biblia, porque entonces Dios lo va a juzgar. Tenemos que respetar, tenemos que obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Génesis 27 del 1 al 41. Amén. Amén, gloria a Dios. Así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan
que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de su vestido, y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeran, y benditos los que te bendijeran. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Y hizo él también guisado, y trajo a su padre, y le dijo, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, Vino a tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien, llamaremos su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Gloria a Dios. Aquí en esta escritura estamos viendo cómo Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac a través del engaño. Y vemos que el engaño
como dice nuestro tema, trae destrucción y muerte. Y aquí Jacob engañó a su padre, engañó a Esaú y obtuvo la primogenitura, la bendición de Dios. Y trajo eso coraje, muerte, amargura, y Esaú quería matar a su hermano, ¿verdad? Y el coraje es un sentimiento de violencia, agresivo, negativo, que no debemos tener. Dice la palabra de Dios: sea todo hombre mentiroso, solo Dios es veraz, es verdadero. Y el Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vemos que en esta actualidad, en estos tiempos, es difícil encontrar a alguien que no engañe, que no mienta. Muchas veces es por miedo, otras por conveniencia, otras para justificar alguna falta. Y el profeta Isaías en el capítulo 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nunca hubo engaño en su boca, nunca engañó a nadie. Vamos a leer la parábola del sembrador en Mateo 13, capítulo 18 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, que no lleva frutos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, gloria a Dios. Las riquezas de este mundo te engañan, son engañosas, dice aquí la parábola, la palabra de Dios. Piensas que tienes todo, que tienes dinero y caes en el engaño de decir: no necesito a Dios, yo soy suficiente, soy independiente, lo tengo todo, puedo comprar lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta. Pero pon atención, el gozo, la paz, el amor que da Cristo, el amor, la salvación, no se compran con todo el dinero del mundo. Tú puedes ser muy rico, pero las riquezas son engañosas, te engañas. Con el dinero, la palabra se hace infructuosa, es decir, no da frutos porque no confías en Dios, no estás accionando tu fe, estás dependiendo de tu dinero, de lo que vas a tener, de lo que vas a pagar, de lo que vas a gastar. Pero el día que se te acaba todo, porque tu Dios es el dinero, te engañó. No tienes esperanza, no tienes fe, no tienes fuerzas y te entra una depresión porque ya se fue el Dios de esta tierra, que es el dinero, y ya dice la palabra de Dios que todos pasamos por esta época. A veces tienes, a veces no tienes, pero dice el apóstol Pablo: en abundancia o en escasez he seguido a Cristo. Amén. Porque sé tener a Cristo, porque sé tener así como no tener. Gloria a Dios. Dice la Biblia que no puedes servir a dos señores: o sirves al dinero o sirves a Jesús. Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Jesús no está diciendo que no entrará un rico, sino que será difícil porque tiene su confianza, su fe, su esperanza en el dinero. La palabra de Dios dice en 2 de Juan 1:7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y hay muchos
apóstatas ahorita, porque dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos, habrá mucha apostasía. Y apóstata significa alguien que abandona la fe, que deserta en el camino al cielo, en su fe en Jesucristo. Y hay muchos anatemas que significan malditos porque no perseveran en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, mucha gente aquí dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y vemos que ahorita es una epidemia que todo el mundo dice, hasta el Papa Francisco, que ya no se debe festejar la Navidad, que eso ya pasó, es una fiesta antigua y eso ya no se debe celebrar. Pero así es el anticristo, el diablo. Quiere que nos olvidemos de Dios, no quiere que festejemos a Dios. El diablo no quiere celebrar que Cristo nació porque Él es el Salvador del mundo, Cristo Jesús, y le quiere hacer creer al mundo que Cristo no nació, que no vino en carne, porque Navidad significa nacimiento de Cristo. Entonces, si no celebras la Navidad, no estás celebrando el nacimiento de Jesús, y si no celebras que nació, pues entonces tampoco celebras que murió, y menos que resucitó. Entonces, ¿en qué está basada tu fe? Porque nuestra fe como cristianos, la salvación es que Cristo nació, murió y resucitó. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra base como cristianos. Y Él murió y nos dio salvación por toda la humanidad. Y si Él no hubiera nacido, no hubiera muerto, no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. El apóstol Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos que son hijos del diablo dicen que la Navidad es una fiesta pagana, cuando Navidad significa el nacimiento de Cristo. Entonces no es pagana, es cristiana. Y están equivocados, esta es una festividad cristiana. Y es una celebración que debemos conmemorar cada día, pero como corremos con las actividades con este mundo, entonces solamente la celebramos ese día. Ahora, el mundo celebra a su manera, comercializando o distorsionando esto, poniendo a Sancho Claus ahí con su uniforme rojo. Pues sí, ya el que está interfiriendo, distorsionando lo que es el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Por eso dice el apóstol Juan que muchos engañadores han salido y no quieren confesar que Cristo ha venido en carne. Por eso no festejan Navidad, pero Navidad significa nacimiento de Cristo, y si creemos en Cristo tenemos que creer que Él nació y celebrarlo también. Y este evento glorioso del nacimiento de Cristo Jesús, pues es muy importante, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que no nos dejemos engañar con esas doctrinas y esos nuevos infiltrados que dicen que Jesús no nació en diciembre. Y suponiendo que no fuera en diciembre, ¿cuándo celebraríamos los cristianos que Jesús sí nació? Porque de que nació, nació. Amén. Esta es nuestra fe. Entonces la historia universal señala un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo, y la Biblia señala el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento empieza a partir del nacimiento de Cristo para acá. Jesús nació hace 2000, ¿en qué año estamos? 2016 años, porque se cuenta el año a partir de que nació Jesús en el mundo, aquí en la tierra. Entonces debemos de celebrar, de recordar que Jesús nació, no en una forma pagana, pero en una forma cristiana. Ahora que los paganos celebren otra cosa y todo, pues es esa parte. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustan las fiestas. Su primer milagro fue en las bodas de Caná, cuando faltó el vino. Él ahí estaba en esa fiesta, ¿no? Era como convivir un ser humano que se integra en un grupo social cristiano. Entonces no te dejes engañar, lee la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu
el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros, o sea, es decir, los últimos días, algunos apostatarán de la fe, renegarán, negarán que Jesús vino a nacer para salvarnos, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como estos que dicen que no hay que celebrar Navidad, son anticristianos, porque si no celebran a Jesús, entonces ¿a quién van a celebrar? Y si no aceptan que Jesús nació, pues entonces no existe, ¿verdad? Debemos de recordar. Ahora, en Éxodo, Jehová dice que en el pueblo judío les decía que tuvieran 3 fiestas al año. Así dice en Éxodo 23:14, dice, me celebraréis fiesta. Dios quiere que le honremos, que le recordemos, que lo celebremos, que le alabemos, que lo bendigamos, que lo exaltemos. Y en Éxodo 12:14 y 17 también habla de que Dios quiere la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús, antes de ser entregado para ser crucificado, celebró la fiesta de la Pascua. Él no dijo, no, pues es que ese día los egipcios no nos dejaron salir. Dice que lo más importante es celebrar de Dios y que nos olvidemos de la idolatría, del paganismo. Nuestro deber es celebrar el nacimiento de Cristo, celebrar que Él nació, que Él murió por nuestros pecados, celebrar que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y en Lucas 22, del 1 al 8, ahí nos dice que Jesús mandó a sus discípulos para arreglar cómo iban a celebrar la Pascua, que fue la última cena, donde ellos comían y bebían sanamente. Entonces, ahorita vamos a leer, si nos alcanza el tiempo, 2 Timoteo 3:13, y dice aquí que los malos hombres engañan, son hijos del diablo, porque el diablo es el padre de mentira, y Jesús dijo, y las mentiras del diablo queréis hacer. Entonces, los que te engañan son los mismos que están dentro de la iglesia, porque si te quiere engañar un mormón, tu mente, tú estás predispuesto a no aceptar otra doctrina, o un testigo de Jehová y dices, no, eso no es cierto, o si un budista viene y te imparte su doctrina y dices, no, esa no es mi religión, no es mi creencia, no es de mi cultura, yo no sé en qué consiste, yo creo en un Dios todopoderoso. O también si viene un musulmán, te quiere engañar, tú no lo permites. Bueno, a menos que no leas la Biblia, cualquiera te va a engañar. Te va a decir, mira, este es el camino al cielo, este es el Dios verdadero, esta es nuestra creencia, estas son nuestras prácticas, y te lo dicen con tanta elocuencia, convencidos que te convencen de sus herejías y sus falsas doctrinas y todo porque no lees la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero uno de adentro te va a mover fácilmente para que seas un apóstata de la fe. Te va a engañar porque te va a decir cosas, mira, vente para acá, acá mi pastor, y acá piden, y acá, y prosperidad, y acá. Y ese sí te va a engañar y te va a sacar del camino verdadero. Y un engaño, pues es la falta de la verdad. Te van a decir mentiras, te van a decir lo que ellos creen, sus puntos de vista. Y vemos que dentro de las relaciones matrimoniales el engaño es muy habitual porque se oculta una infidelidad. La pareja infiel es la que mantiene encuentros amorosos, sentimentales, sexuales con otra tercera persona, mientras que su pareja desconoce por completo esta infidelidad. Y esto es un engaño. Y cuando se descubre este engaño, lógicamente viene como consecuencia la muerte, el fracaso, la destrucción de las personas involucradas, y entonces así se destruye por el engaño una relación matrimonial. Y vemos que cuando hay esos síntomas que inventan reuniones o juntas laborales, es que ya se están alejando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, orar a Dios, cuidar nuestro
matrimonio, nuestra casa, nuestra relación, si es que de veras la valoramos, la queremos, hay que cuidarla. Y el trabajo principal de Satanás es engañar, hacerte creer lo que no es, te hace pensar, mirar y escuchar cosas que van a molestar, a turbar, a perjudicar tu mente. Tú tienes que rechazar todo ataque del enemigo. El apóstol Pablo dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y dijo el apóstol Pablo, tengo la mente de Cristo. Y cuando tienes la mente de Cristo, tienes paz, amor, gozo, los frutos del Espíritu, piensas en todo lo bueno, todo lo puro, en esto pensad. Y el campo de acción o blanco de ataque de Satanás siempre es la mente. Y tus oídos. Está hablándote, mira a ese hermano, mira a tu esposo, mira a tu esposa y juega con tu pasado para destruir tu futuro. Siempre está, no, acuérdate, tú tomabas mucho, tú eras prostituta, tú eras ladrón, tú eras X pecado, homicida. Pero nosotros, cuando tú ya vienes a los pies de Cristo, estás seguro que Cristo Jesús te salvó, que Él dio su sangre preciosa por ti, que Él murió en la cruz del Calvario, tú tienes que rechazar esos pensamientos que el diablo viene y pone para torturarte, para destruirte, y tienes que recitarle la palabra de Dios. Amén, para que Él se vaya y no te moleste más. Recordemos que a nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo, mira, estás ayunando, mira, haz que las piedras se conviertan en pan. Lo engañaba y usaba mucho las palabras. Hablaba, y así son los que nos quieren apartar de Cristo. Hablan con tanta seguridad, dicen las mentiras, con tanta vehemencia que las puedes creer y te engañan y todo esto te va a traer pésimas consecuencias. Amén. Entonces, no dejes que el diablo te engañe, no dejes que los hijos del diablo te engañen. Y por eso Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, logró que se rebelaran contra Dios a través del engaño. Les dijo que él era mejor que Dios, más hermoso que Dios, y hasta el día de hoy sigue engañando a la humanidad entera. Entonces tenemos como cristianos que ser fieles al Señor, leer la palabra, hacer nuestro devocional. Señor, ayúdame en este día, porque cada día es un nuevo día que Dios nos da y la oportunidad que tenemos para estar cerca del Señor Jesús. El engaño y la mentira son inseparables y no debemos dejar que otras personas vengan y nos destruyan espiritualmente o sentimentalmente. Y engaño es falsedad, es fraude, malicia, es error. Y dice Romanos 3:14, dice, sepulcros abiertos es su garganta. Fíjense bien esta parte, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea que alguien no te engaña con un golpe, te engaña con las palabras, con su lengua te engaña. Y hay que tener cuidado porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengas dentro de ti es lo que vas a hablar. Y dice el Señor Jesús, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de esa darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por eso es que tenemos que la palabra de Dios debe de abundar en abundancia en nuestra boca. Amén. Y dice, por eso el Señor Jesucristo nos advierte, mirad que nadie os engañe. Es imposible mentir sin engañar. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. O sea, a todos nos engaña. Mira, haz esto, no hagas lo otro, y nos guiamos, nos dejamos usar por el enemigo en vez de dejarnos usar por Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se refiere al sentido de la vista, del oído, de los
del tacto, qué tocas, qué ves, qué oyes, qué es lo que está pasando con tus sentidos físicos. Cuando ves a una persona, una mujer, te atrae porque tus ojos te hacen pecar, te engañan. O ves pornografía, también estás pecando, te engañan y te apartan de Cristo. Y el arma preferida del diablo para engañar es la lengua, la palabrería. Y las palabras te llenan de duda. Y si tú prestas oídos, te convencen y te engañan. Recordemos que dijo Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, no al Espíritu Santo, porque escuchan espíritus engañadores, por eso es que apostatan, que traicionan, que desertan del camino de la fe en Cristo Jesús y doctrinas de demonios. Y ahorita que todo el mundo dice que una sola religión, pues son doctrinas de demonios, porque Dios no es una religión, religiones hay miles, pero la salvación del alma solo Cristo Jesús la vino a dar y nadie más. Y a Él se ha dado la gloria, la honra, la alabanza por siempre y para siempre. Entonces, desechando toda malicia, todo engaño, nos dice el apóstol Pedro. Dice que lo deseches, el engaño, la malicia, la hipocresía, la envidia y todas esas detracciones. Debemos nosotros de desechar, de renunciar al engaño y a la mentira. Y quiero leerles en Primera de Reyes 13. Fíjense bien. Aquí vamos a leer estas escrituras de la palabra de Dios en las cuales un profeta, un hombre de Dios, es engañado por otro profeta, ni siquiera por un Baal o por un pagano, sino por su propio equipo, por su propia profesión o don de profecía. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel, Dios nos ama, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora aquí lo voy a buscar. Primera y segunda de Samuel, Primera y segunda de Reyes. Amén. Si quieres abrir tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer para honra y gloria de Dios y dice así. Dice, he aquí que un varón de Dios, fíjense bien, un varón de Dios, por la palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre tu incienso. Aquí está diciendo este profeta, este hombre de Dios, cuando este rey pagano idólatra que levantaba, llamado Jeroboam, que levantaba altares, quemaba incienso a los 12 dioses paganos, este hombre de Dios le vino a decir que se iba a levantar Josías, un hombre de Dios que iba a arrasar, a quitar, a anular toda esa idolatría que este rey llamado Jeroboam había levantado. Dice, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. O sea que el varón de Dios estaba dando una profecía a Jeroboam para decirle que esa idolatría, que ese mal ejemplo que estaba poniendo con engaño al pueblo de Israel, se iba a
a quitar. Y entonces el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido, te ruego que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vemos aquí que veía que este profeta, varón de Dios, que había venido, tenía poder y que era verdaderamente de Dios, y le dijo que lo sanara de su mano seca, porque cuando él extendió su mano para que lo apresaran, su mano se secó por el poder de Dios. Dios lo cuidó. Pero vemos que este hombre, aunque Dios lo sanó, no entendió, siguió siendo idólatra. Amén. Y este profeta vino, este varón de Dios, a amonestar a Jeroboam, a decirle que no era buena la idolatría. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, porque le sanó la mano, ven conmigo a mi casa, come y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Hasta ahí este varón de Dios obedeció a Dios y se guardó de no ir a la casa de Jeroboam. Y moraba entonces en Betel un viejo profeta que era profeta de Jeroboam. Y vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, enseñadme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú, varón de Dios, que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, ahí vemos el engaño del profeta de Jeroboam, le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vemos aquí cómo el mismo profeta engañó al otro profeta, no fue otro pagano, no fue otro. Hasta ahí el profeta, el hombre de Dios, se había guardado firme, no aceptando los pan, agua del rey idólatra. Él se guardó. Pero ¿qué pasó? Que vino un compatriota, un compañero, alguien que tenía el mismo don, y vemos ahí ya su fracaso. Fue engañado por él mismo. Que así pasa ahorita con los mismos de la iglesia. Van, ay, el hermano fulano, vente para acá, mira, acá está mejor, y es el mismo, supuestamente. Y uno se confía y se va. Si usted es cristiano, si está contento en su iglesia, si permanece fiel a Dios, si está en la sana doctrina, no deje que lo engañen, permanezca con su iglesia, con su pastor, con su grupo de hermanos. Porque miren, el título que Dios me dio que el engaño trae muerte. Y a este profeta todo le había salido bien. Había obedecido completamente. ¿Ve? En el verso 13 y 14 el profeta dijo que Dios le dijo a Jeroboam, rey de Israel, que levantaría a Josías. Y entonces Jeroboam no entendió, porque él más que cristiano era político. Vemos más adelante
por eso este ejemplo, los mismos de la iglesia te engañan. No te dejes engañar. Lee la palabra de Dios, escapa por tu vida, porque entonces vas a caer en la apostasía. Ya no, la Navidad no, la Biblia ya no, ya orar no, ya ayunar no. Y dice, pues sí, es hermano y él también va a ir con Cristo, le voy a hacer caso. Te está engañando y vas a caer en la apostasía por los mismos que están dentro de la iglesia. Y así le pasó a este siervo de Dios que escuchó más que a Dios al profeta de Jeroboam. Y dice, y el otro le dijo, mintiéndole, engañándole, yo también soy profeta como tú. Y así nos dice, no, si yo también soy cristiano como tú, creo en el mismo Dios que tú, hago lo mismo que tú, canto, oro, voy a la iglesia. Dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahí este hombre de Dios, el varón de Dios que Dios lo mandó a que amonestara a Jeroboam por la idolatría, cayó en el pecado, en el engaño, desobedeció a Dios. Y vean lo que le pasó. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová no te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahí está el pecado de la desobediencia. Ahí está el engaño del mismo que tenía el don de profecía, de los mismos. Si a este varón de Dios hubiera venido un filisteo, oye, ven, come, él diría, no, porque sabe que es enemigo, pero se confió porque era de los mismos. Y así vemos que en la iglesia actual, en la iglesia militante, muchos hermanos sacan a otros para apostasía, para hacer anatemas, para blasfemar, para no creer, porque son engañados por el diablo. Entonces, y ellos dicen, no, pues es que el hermano que me engañó era hermano en la carne del pastor y por eso caí. Por eso aquí le está diciendo la palabra que usted obedezca a Dios antes que a los hombres y que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Si aún uno de los mismos le dice que este es el otro camino, acá no hay que orar, acá no hay que ayunar, acá no hay que hacer esto, acá no. Usted, donde Dios le indique que debe estar, ahí tiene que estar. Entonces dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. O sea, este hombre que se cuidó, que se guardó de no tener relación con el rey idólatra Jeroboam, obedeció a Dios, pero vino uno de su misma clase y lo engañó y murió por un león. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que dice que su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea que la desobediencia, el engaño trajo desobediencia y la desobediencia trajo muerte. Entonces las consecuencias son trágicas cuando somos engañados y desobedecemos a Dios. Dice, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. O sea, el que lo engañó, le dijeron. Y él, dice el 26, verso 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, el engañador, y él sí vivió, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Dios que él
le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido al cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Vemos aquí como un profeta, un hombre de Dios, un varón de Dios, fue engañado por uno de sus mismos que se hacía decir profeta, pero que solapaba los pecados del rey Jeroboam. Y Jeroboam había sido un funcionario del rey Salomón. Entonces no te dejes engañar ni de los mismos de la iglesia. Si tu fe está puesta en Cristo, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escapa por tu vida. Se están levantando muchos apóstatas dentro de tu misma iglesia y te hablan. No, mira, Dios dice que acá, que allí no, y que el pastor y para allá. Tú no pongas oídos, porque dice el apóstol que cuando pones oídos a la palabrería del engaño, entonces te desvías del camino. Te engañan y pecas. Y ellos siguen muy contentos. Al final obedecen a Dios, solo querían sacarte del camino, porque hay gente muy mala. Dice la Biblia, no es de todos la fe. O sea que muchos van a la iglesia, pero no todos confían, no todos creen, no todos son salvos, no todos son sinceros. El Señor Jesucristo a los mismos escribas, fariseos les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Él no les decía, ay, todos son mis hijos, todos son tan buenos. No, el Señor, si Dios no separara la injusticia de la injusticia, la verdad de la mentira, entonces no sería Dios justo, porque sería un Dios, vámonos todos para allá, sí, vamos, sin carácter, sin sabiduría, sin justicia. Y no, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo. Entonces, no te dejes engañar. Jeroboam engañó al pueblo, instaló 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para que no subieran a Jerusalén a adorar a Dios, porque él era idólatra y ofrecía sacrificios a los becerros para que no fueran a adorar a Dios. Les quitó la adoración de Dios por los becerros. Entonces todo el pueblo pecó, pero Dios los erradicó a toda su generación de la tierra por desobedecer, por idolatría, por rebelarse a las leyes divinas de Dios. Y entonces vemos que aparte que engañó al pueblo de Israel, pues cometió mucho pecado, muchas muertes, y el profeta fue engañado por Jeroboam, que al final siguió con sus idolatrías y tuvo trágicas consecuencias. ¿Amén? Al principio este varón de Dios fue precavido, fue obediente, no se contaminó, rechazó el agua y el pan del idólatra, pero vino el otro compañero de él que era profeta, pero no bueno, era falso, y lo engañó, lo hizo caer, y él cayó por el engaño. Y hoy día vemos la misma situación con nuestras iglesias. Te engañan, te apartan, te separas, vas y vienes, y en las iglesias todo el mundo circula, desfila, ya van en una, ya van en otra, y ahí se encuentran unos a otros. Ten cuidado, cuida tu salvación con temor y temblor. No te dejes engañar por nadie, amén. No te confíes de nadie. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, nuestro tema, nuestra enseñanza que hoy compartimos fue esta, que el engaño trae graves consecuencias. Amén. Busca a Dios en tanto que estás cercano y lee la palabra de Dios para que nadie te engañe. Como lo hacían los hermanos de Berea, llegaban y les predicaban otros y a ver, espérate, deja leer la Biblia a ver si es cierto, porque tú no me vas a engañar. La palabra de Dios es primero. Amén. Gloria a Dios. Este ha sido tu programa Caminando con Cristo. Yo soy Becky Ortega y hoy no alcanzamos a orar, pero
Hoy es día de milagros. Dios está con ustedes. Hicimos oración en la mañana. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cristo vive para siempre. De esta forma hemos dado por terminado el programa de nuestra hermana, la conferencista Becky Ortega. Le invitamos para que nos acompañe una vez más cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo. El teléfono de nuestra hermana es el 602-930-3515. 602-930-3515. Si usted quisiera invitarla a alguna de sus eventos especiales, le damos a conocer una vez más, 602-930-3515, nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Gracias por habernos acompañado y este fue su programa Caminando con Cristo.